esperar que se sumen un poquito más de personas para que así presentar al doctor e iniciar con la charla. Si tienen dudas, al final vamos a dejar un tiempito para que... Hola Debbie. Si tienen algunas dudas respecto de lo que vayamos charlando, al final vamos a dejar un tiempo para que puedan preguntarle al doctor, ¿sí? Hoy corresponde a residencias médicas en Brasil. Vamos a esperar un poquito más de tiempo, así se suman un par de personas más y empezamos. Ahí se conectó el doctor. Hola a todos los que se van sumando. Hola, doctor. A ver, algo pasa que no consigo el volumen. ¿Me estás Si escuchando? gustan, yo sí lo escucho bien. Ah, ok, perfecto. Alguna cosa pasa con el son que la última live también me pasó. Voy a ponerme unos audífonos porque si no, nada. Perfecto, Dame un sí, minuto. doctor. Póngase con y se van sumando un poquito más de personas. Hola, Peter of the class. Hola a todos los que se van sumando. Estamos esperando que se sumen un poquito más de personas para así presentar al doctor. Hola Evelyn. Hola doctor Teco. Estamos esperando que se sumen un poquito más de personas para que así Voy a buscar al los audífonos doctor. rápido. Ya, ya. Sí, no se preocupe. Hola, doctor Teco. Como les había comentado antes, al final de la charla vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, para que le pregunten al doctor si les quedó alguna duda. Al final también el doctor les va a hacer una invitación a un curso que va a estar haciendo próximamente, pero esto lo dejamos así que quédense en un momentito y ya Buenas empezamos. noches. Ahora sí, buenas noches, doctor. Eh, Déjame acomodarme, por favor. hola, Fernitz, que ahí se conectó. ¿Me escucha, doctor? Te escucho, perfecto, perfecto. ¿Tú me escuchas? Yo lo escucho bien. Eh, bueno, paso a presentarlo, así damos comienzo. Eh, escucha un poquito ruidoso. Debe ser por el... A ver. Ahí ya no, ahí justo se dejó de escuchar. Listo. Ahí ya hizo interferencia. Perfecto. Perfecto. Bueno, hoy corresponde a residencias médicas en Brasil. Como invitado tenemos al doctor Guillermo Meléndez. Él es médico cirujano por la Universidad de Zulia. Es cirujano general y de vías digestivas también por la Universidad de Zulia. Es clínico general por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Es especialista en salud familiar y de la comunidad por la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Actualmente se desempeña como intensivista de la unidad de cuidados intensivos COVID del Hospital de la Mujer y en la unidad de cuidados intensivos de Unimed en Maceió. No sé si está bien pronunciado. Perfecto. Muchas cosas Y para una también persona. está de contenido médico. Su página, su Instagram es @Dr. Guillermo Meléndez, que igual voy a tratar de guardar el en vivo y lo etiqueto también, para que lo sigan.
Listo. Bueno, doctor, un gusto tenerlo por acá. Un gusto Muchísimas tenerlo. gracias por invitarme. Me encanta hacer estas lives porque el intuito de hacer el canal de YouTube y el Instagram desde un comienzo fue ayudar a las personas de Latinoamérica a venir para Brasil para ser médico en Brasil. Yo sé que la información es difícil y bueno, me dediqué sin ningún tipo de esperar ningún retorno. Eso simplemente querer orientar a las personas y poquito a poco fue como que avanzando y la gente fue me buscando, entonces fue buscándome, entonces me gusta que me inviten. Perfecto, doctor. Si gusta, damos comienzo como usted guste. Yo te tengo unas preguntas Sí, formuladas sí, como para ir listo. orientando Ujú. y después, a partir de eso, si gusta, usted puede explayarse y contarnos, recomendarnos todo lo que usted guste. Listo, listo. A mí me gusta hablar, entonces, bueno, no va a ser un problema. Buenísimo. Bueno, estas preguntas la hice con unos colegas y con un par de seguidores para Ujú, saber cuáles eran las preguntas más frecuentes sobre las residencias médicas en general, ¿sí? ujú. La Listo. primera es, ¿cuáles son los requisitos necesarios para inscribirse al examen de residencia? Bueno, hay dos cosas que tenemos que separar cuando tú hablas de residencia médica aquí en Brasil. Uno es si tú te quieres quedar aquí en Brasil o si tú quieres hacer tu residencia para regresar para tu país. Entonces, el hecho de tú hacer una residencia aquí en Brasil, que Sí, sea la que hacen todos los brasileros aquí, es con revalida. O sea, tú tienes que tener la revalida del diploma médico para poder concursar como un médico brasilero para las residencias médicas aquí en Brasil. Entonces, sin tener la revalida primero, la revalida, que es la revalida del diploma médico, no puedes sí, concursar para ninguna residencia. Además que hay otros requisitos para poder entrar a la residencia. Pues. Por ejemplo, que tengas una residencia fija aquí en Brasil y tal, que no es difícil para los latinoamericanos. Brasil es un país abierto para poder tener una residencia médica, relativamente una residencia migratoria sí. más fácilmente. No es tan complicado para la mayoría de los países en Latinoamérica. Pero para hacer residencia aquí en Brasil, como el resto de los brasileros en un hospital, tal, recibiendo salario y todo tal, que imagino que de repente es una de las preguntas que hay por ahí, tienes que tener la reválida médica. Ahora, existen unas posibilidades de venir a hacer residencia, o sea, posgrado de medicina aquí en Brasil sin tener la reválida. Y esos posgrados son algunas universidades que los hacen. Entonces, por ejemplo, yo siempre coloco el ejemplo de la USP, que es la mejor universidad, si no es una de las mejores universidades aquí en Brasil, que es la Universidad de São Paulo, que tiene unos cursos que se llama Programa de Educación Extendida, Programa de Educación Permanente, una cosa así. Entonces, esos programas para extranjeros de la USP son programas que tú puedes pagar. Tú haces una prueba, todo te prepara, o sea, tienes que hacer una entrevista después de la prueba, todo, entregar tu currículum, diploma, tal, tal, tal. Pero ellos tienen casi todas las residencias médicas, tipo de dermatología, cardiología, cirugía general, cirugía plástica. Hay muchas residencias que ellos tienen que tú puedes pagar para hacerlo, pero tienes que hacer un examen para poder entrar. Entonces ahí te va a pedir tu diploma certificado, una comprobatoria de que te puedes mantener en Brasil mientras que dura el posgrado, tipo 3 años. Yo tengo tanto dinero en la cuenta, recibo un salario mensualmente de mi país, mis papás me pueden mantener, como sea. Claro. Pero tú puedes hacer, esas son las dos formas de hacer residencia médica aquí en Brasil. Si quieres quedarte o si quieres hacer la residencia y regresar. Perfecto, doctor. Bueno, ahora, ¿en qué consiste el examen de residencias como tal? Dejando como a un lado como el tema de la reválida, que Ok, si gusta comentarnos un poquito más al final cómo es el tema de, o sea, cómo es del como examen. tal el examen de la reválida, pero Ah, ahora ok, ok. focalizando La residencia. en Ok. la residencia, sí. Perfecto. El examen de residencia aquí en Brasil es un examen bastante difícil, no hay como a rodear eso ahí. El examen de la residencia aquí en Brasil, los médicos apenas se gradúan, comienzan a hacer cursos, estudian muchísimo, de hecho comienzan a trabajar mucho apenas se gradúan porque ganan bastante dinero,
pero después comienzan a reducir la carga horaria porque tienen que dedicarle tiempo a estudiar para el examen. El examen, generalmente cuando tú te gradúas o cuando tú llegas aquí como médico general, tú vas a entrar a una especialidad general, como cirugía general, medicina clínica, pediatría, anestesiología, en fin. Entonces, esas tienen una prueba específica, o sea, una prueba para todas. ¿Okay? Pediatría, claro. ginecología, tal, O todo sea, tiene la para las misma, básicas. para las básicas, exactamente. Entonces, Perfecto. tienes una prueba para todos. Entonces, te van a preguntar de todo. Te van a preguntar cirugía, pediatría, ortopedia, te van a preguntar todo. Entonces, los cursos que existen aquí en Brasil son específicos para aprobar en ese examen, o sea, Claro. específicos para aprobar en cada uno de los exámenes. ¿Por qué? Porque ese examen es un examen que cada hospital tu examen diferente. Entonces, la dificultad varía dependiendo de cada uno de los hospitales que tú quieres entrar. Y Ah, la competencia es directa contra tu compañero. O sea, no es que, ok, yo tuve una buena nota, voy a pasar, voy a entrar. No. O sea, tiene unos puestos específicos y tienes que competir contra el de al lado para sacar una mejor nota y poder entrar en la residencia. Entonces, es un examen bastante complicado que hay que estudiar bastante. Es diferente del examen de la reválida, es un examen con muchas cosas específicas que preguntan. Entonces, mientras más estudies cosas así bien específicas de cada una de las materias, entonces mejor te puede ir en la prueba. Entonces, ya de ahí para frente es escoger el lugar donde quieres entrar, donde tengas claro. más puestos, menos puestos, la ciudad donde quieres vivir. Generalmente los residentes aquí, los médicos aquí en Brasil, hacen la prueba en varios lugares porque, bueno, para tener más oportunidad de entrar en alguna residencia. O sea, porque no es fácil, Claro. voy a hacer solamente aquí. No entraste, chao. No, o sea, de verdad que generalmente hacen pruebas en varios lugares. Perfecto. ¿Y este examen en qué consiste? ¿Son, no sé, múltiples respuestas, Sí, desarrollar es de lección selección, múltiple? ¿cómo se llama? Exacto, es de selección múltiple. Cada uno de los exámenes varía, ¿cómo se llama? La cantidad de preguntas, 100, 110, 120 preguntas, ¿ok? Después de que Claro. haces ese examen, tú vas a hacer una entrevista, entonces hay varias etapas de la entrevista, ¿no? Donde entregas tu currículum, te entrevista, o sea, primera etapa de entrevista, segunda etapa de entrevista, tercera etapa de la entrevista. Tienes que pasar por varias etapas después de que haces la prueba y que sacas una buena nota. Entonces ahí tú vas a pasar por esas diferentes etapas de entrevistas con la universidad para ver si ellos te van a escoger o no. Entonces tiene una Perfecto. puntuación, cada uno de los hospitales tiene una puntuación diferente ¿cómo se llama? En porcentaje para cuando tú vas a entrar en cada uno de los hospitales. Claro. Y aparte de estas entrevistas, ¿hay alguna parte práctica o algo del examen o ya culmina con las No, ya ahí entrevistas? tú culminas, no hay, la parte práctica tú la haces, ¿cómo se llama? Es con la reválida. La prueba de residencias médicas no tiene una parte práctica en ese sentido. Perfecto. ¿Y gusta contarnos un poquito ahora sí sobre el examen de la reválida para los que somos extranjeros y queremos ir a Brasil? Sí, bueno, a mí me parece que es mucho, te abre mucho más las puertas cuando tú decides venir a Brasil a ser médico aquí. Porque después de que tú haces la reválida, realmente es un beneficio. O sea, médico aquí es diferenciado en el sentido de salario, es diferenciado en el sentido de socialmente reconocido y todo tal. Eh, la prueba de la reválida, hay varios lugares donde hacen la prueba de la reválida. Yo recomiendo, o sea, metiendo las manos en el fuego, recomiendo hacer la reválida nacional, que es la reválida del INEP. ¿Okay? La reválida del INEP es del Instituto Nacional de Educación y alguna cosa, que es hecho por el MEC, que es el Ministerio de Educación y Cultura, que es la reválida nacional. Se hace la misma prueba el mismo día en varios lugares en Brasil. ¿Okay? Ok, Y esa ahí tiene, vamos a dividirla en tres partes. ¿Okay? La primera parte tiene dos partes. La primera parte tú haces una prueba de selección, que son 100 preguntas, ¿okay? De selección compleja, como nos gusta decir a nosotros. Entonces, de selección simple y tal. Y en la tarde tú haces una prueba de 5 casos clínicos escrita. ¿Okay? Entonces tienes que escribir, entonces, el tipo te dice, ok, el paciente llega con 10 días con fiebre vespertina y
tos sanguinolenta y tal, ajá, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, diagnóstico, tal, tuberculosis, tal, tratamiento es este, miligramos, te tienes que escribir todo eso. Este año hay unas novedades con respecto a lo que es la reválida aquí en Brasil, con respecto a la ley. Ellos consiguieron aprobar la reválida como ley para hacerla 2 veces al año, que antes no tenía eso. Pasaron... Antes una vez al año. Exacto. Y no tenía ley, entonces pasaron 3 años sin reválida. O sea, desde 2017 no habían hecho la reválida aquí en Brasil. Y había ¿cómo se llama? No sé cómo decir la palabra. Había una represión de médicos, de 16.000 médicos graduados afuera queriendo hacer la reválida. Brasileros solamente, además de los extranjeros. Entonces había mucha gente queriendo hacer la reválida sin conseguir, y bueno, y presionaron hasta que consiguieron hacer la reválida 2 veces al año, la reválida nacional. Bueno. Entonces, bueno, para que sepan eso, en el sentido de que ya saben que van a contar por lo menos una vez la van a hacer, pero por ley deberían hacerla 2 veces al año. Ok, entonces tú haces esa parte, ok, de la prueba. Este año instauraron una cosa como para depurar un poquito, como para filtrar a la gente, que es el primer año desde el 2010 que hacen eso, que es que tienes que sacar una nota mínima en una de las pruebas para poder sumar la segunda parte. Eso en mi año, en los años anteriores no tenía eso. No recuerdo exactamente cuántos son los puntos, creo que son 64, 65 puntos de los 100, para no estoy muy seguro, pero de todas formas, ellos hacen un corte, tipo, si no sacas tanto en la primera parte de la prueba, entonces no te van ni siquiera a sumar la segunda. Entonces, si pasaste el corte de la primera, entonces van a sumar la discursiva, que es la escrita, para ver si sumas el total que ellos te exigen para poder pasar en la reválida para la segunda etapa. ¿Okay? Ya. Y esta es la primera etapa. Esa es la primera etapa. ¿Y la segunda etapa? La segunda etapa es una etapa de habilidades clínicas, que ahí es donde tú haces de verdad la prueba de habilidades clínicas. Las habilidades clínicas te ponen a examinar pacientes, 5 pacientes en un día y 5 pacientes al otro día. Son actores, los pacientes, son muy buenos actores. Tienes un actor como paciente con dolor de estómago, con apendicitis, con tos, con diabetes, en fin, con amenaza de aborto, con abdomen agudo perforativo, con trauma torácico, en fin. Tienes un examinador que él no te está diciendo nada. Tú simplemente dices, ok, le voy a hacer un examen de sangre. Ahí él te entrega el examen de sangre, listo. Le voy a hacer un rayos X, te entregan rayos X, listo, para tú ver. Entonces tú vas pidiendo las cosas y ellos te van entregando. Y hay un checklist que tú vas haciendo. O sea, ellos van anotando que si hiciste el checklist mal, más o menos, o bien. Y así van sumando los puntos de todos los procedimientos y las preguntas que hiciste. Alguien está filmando también, tienes una cámara, alguien filmando, para que tengas una prueba de decir, mira, yo pregunté eso, no me sumaron ese punto y tal. Bueno. Entonces ves 5 pacientes un día y 5 pacientes el otro día. Si aprobaste, estás aprobado en la reválida en Brasil. Y ahí tienes que pasar por la parte burocrática de llevar los documentos a la universidad y tal para poder tener tu diploma. Perfecto. Wow, muchas cosas. Exacto. Esto, bueno, la siguiente pregunta, más o menos creo que se contestó, que se aplica de igual manera al sector público que al privado. ¿La reválida? Sí. En el examen de residencias. Sí, de verdad que, ¿cómo se llama? Que las residencias médicas aquí, o sea, es que son dos cosas diferentes. El examen de residencias médicas es para entrar en las universidades o los hospitales que ofrecen programas de residencia. Claro. Las posgraduaciones se llama posgraduación en. Tipo, tú puedes pagar a un hospital que tenga un curso de, por ejemplo, yo estoy trabajando en medicina intensiva, ya me ofrecieron un curso para ir para la USP, para pasar un año, tipo, paso un fin de semana cada 2 semanas allá haciendo un posgrado de medicina intensiva. Entonces, no es la especialidad dura 4 años, pero yo puedo hacer una POIS, como dicen aquí, una posgraduación en medicina intensiva en ese hospital, pagando
y me van a dar un certificado de posgraduación. No es una residencia, es una posgraduación. Entonces, son cosas diferentes. Por ejemplo, yo no hice una residencia en medicina de comunidad y familia, que hay una residencia de eso. Sí. Yo hice una posgraduación que el gobierno me colocó para hacer, para yo tener un año de posgraduación y tener por lo menos la especialización, que no quiere decir que soy, o sea, que no hice la residencia, sino que hice una especialización de un año en la Universidad Federal. Entonces, son cosas diferentes. Las residencias es aquel examen arduo que tú compites para entrar porque te da mucho caché, por decir así. O sea, yo hice la especialidad, yo hice la residencia, y eso en todos los lugares donde tú llegas a los hospitales, te van a preguntar, ¿tienes residencia? ¿Tienes especialización? ¿Qué diploma tienes? Porque los diplomas de la residencia médica son los que son reconocidos por el CRM, que es el Consejo Regional de Medicina, que es el Conselho Regional de Medicina. Aquí es como el máximo poder de medicina aquí en Brasil. Entonces, los diplomas que sean reconocidos por ellos son como que los más reconocidos. ¿Okay? Entonces, si tú haces una POIS, la POIS no es reconocida muchas veces, a menos que pase muchos años haciéndola. Tiene sus detalles. Entonces, es como si fuera una forma de tú divulgar, mira, yo hice la POS de tal cosa, pero no tiene la residencia. Perfecto. Bueno, sobre recomendaciones para preparar el examen, ya un poco nos dijiste, estudiar mucho. ¿Hay alguna de las academias que nos comentabas que preparan los exámenes que nos puedas recomendar? Sí, bueno, existen dos cursos. Obrigado, Ital. Existen dos cursos que son los más reconocidos en Brasil para residencia, ¿okay? Para el examen de residencias médicas, que es el MED-Curso y el MED-CEL. Yo no gano nada con ellos, entonces para mí es porque de verdad son muy buenos. Existen otros, el que sería el tercero por aquí sería el SANAR, ¿okay? Que es un poco más barato, pero también es bastante bueno, ha ido creciendo en los últimos años. La mayoría de las personas hace los cursos para hacer la prueba y de verdad que es un beneficio porque las clases están dirigidas específicamente para las preguntas que hacen generalmente en las residencias. El MED-Curso, MED-CEL, SANAR son los cursos así más reconocidos aquí. Perfecto, doctor. ¿Y para la reválida también hay algún tipo de academia o algo así como para preparar estos exámenes? Sí, ellos mismos tienen cursos para reválida específicos. Es completamente diferente el examen. Claro. O sea, porque el examen de la reválida es más protocolos de medicina del Ministerio de Salud para USF, que son las unidades de salud de familia, que son como los ambulatorios, por decir así. Está las UPA o los pronto atendimientos, que son como las emergencias. Son separados de los hospitales. No es que tienes una urgencia en un hospital, no. Si tienes una urgencia, vas para una UPA. Y de la UPA va para el tercer nivel, que es el de hospitales. ¿Okay? Entonces, aquí yo hice un video en YouTube explicando cómo funciona el sistema de salud pública aquí en Brasil. Es importante para residencia, para reválida, para todo eso es importante saber cómo funciona. Entonces, en la reválida, ellos hacen preguntas sobre los casos más comunes de la USF, los casos más comunes de la pronto atendimiento, los casos más comunes de que tú vas a enviar para los hospitales de atención terciaria. Entonces, es protocolos de medicina, de Ministerio de Salud y de sociedades brasileras para esos niveles de atención. Ahora, residencia ya es otra cosa completamente diferente. Residencia ya es preguntas específicas sobre ortopedia, sobre pediatría, como te dije al comienzo. Entonces, la preparación es diferente. Claro. Y bueno, ahora, ¿cuál es su canal de YouTube para que los chicos vayan, se suscriban, lo busquen? Seguro, pueden seguirme. Bueno, mi canal de YouTube es Dr. Guillermo Meléndez, también, Dr. Guillermo Meléndez. Recuerden que así también lo encuentran en Instagram. Igual en las historias yo publiqué su cuenta y todo, pueden seguirlo
porque al Claro, final, como les decía, el doctor va a hacer una invitación a un curso que va a estar haciendo, pero él les da la información después. exacto. Bueno, para la siguiente pregunta, un poquito ya lo veníamos hablando, que es Ujú. cuáles son las residencias básicas. Eso principalmente lo ponía porque, por lo menos acá en Argentina, hay residencias básicas con orientación en cirugía, por ejemplo, gastroenterología, Ujú. que si bien son válidas como residencia acá y uno es gastroenterólogo acá, si yo, por ejemplo, quisiera irme a Colombia o volver a Colombia, no tendría algo con, o sea, no tiene algo con que convalidar, porque uno allá hace la básica, que sería clínica médica Clínica o médica, exacto. y después gastroenterología. Después Entonces, como las más frecuentes que usted haya visto que dentro de las bases. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí para hacer cualquier otra residencia que requiera entrar en una básica, lo va a tener. O sea, por ejemplo, gastroenterología tienes que hacer 2 años de, ¿cómo se llama? De medicina clínica o de cirugía general, porque ahí, ¿cómo se llama? Si haces cirugía general, puedes hacer endoscopía, por ejemplo. ¿Okay? O sea, Claro. es una relación, a veces los cirujanos hacen endoscopía aquí después de que hacen cirugía general. Cirugía general, hay una cirugía general que tiene 2 años y otra que tiene 3. Entonces, Ah, tú puedes hacer 2 años como para encaminada, así como tú dices, encaminada a hacer endoscopía, encaminada a hacer cirugía digestiva, encaminada a hacer cirugía oncológica, en fin. Eh, Medicina clínica, entonces para hacer gastroenterología tienes que hacer medicina clínica 2 años y entrar después en, ¿cómo se llama? En gastroenterología, en endocrinología, en neuro entras directo, neurocirugía también entras directo, eh, cirugía cardiovascular entras directo, anestesiología entras directo también, no tienes que hacer medicina clínica. Pero la mayoría de las que son así como neurología, gastro, endocrino, todas esas, tienes que hacer medicina clínica 2 años. Entonces, claro. lo importante es, ¿cómo se llama? Saber qué plan tú tienes. O sea, si tú te quieres quedar aquí, si quieres regresar a tu país, por ejemplo, si tú quieres ir para Colombia de vuelta, saber que tienes que tener la carga horaria. Aquí para revalidar una especialidad, por ejemplo, yo estoy revalidando mi especialidad de cirugía, porque me tardé varios años en agarrar todos los documentos que necesitaba para el proceso burocrático de revalidar el diploma de cirugía. Entonces, no es prueba, es enviar todos tus documentos a Brasil y al Consejo de Residencias Médicas para ellos revisar. La primera cosa que revisan es la carga horaria. ¿Ok? Claro. Entonces, ellos van a revisar la carga horaria que tú tienes para ver si convalida con la carga horaria de aquí, de Brasil. O sea, tu carga horaria de tu país con Brasil. Entonces, yo creo que es la primera cosa que tienes que ver. O sea, ¿qué plan tienes? Si quieres regresar a tu país, definitivamente tienes que ver la carga horaria de cada una de ellas. Tipo de hacer medicina clínica después gastro, por ejemplo. Porque si regresas para tu país, te van a exigir eso. Claro, o sea, no se podría convalidar básicamente. Exactamente, exactamente. Vale. Si tú quieres convalidar, por ejemplo, si tú quieres convalidar aquí gastroenterología, entonces te van a decir, mira, que tú tienes que tener los horarios, o sea, la carga horaria de medicina clínica, tal y cual, y después gastro, tal. Claro, perfecto, doctor. Ahora nos vamos a costos. Ajá, ok. Para aplicar al examen de residencia, ¿tiene algún valor el inscribirse como a cada hospital a los exámenes? Sí, sí. Cada, Mm, cada, cada hospital tiene un valor diferente, ¿no? perfecto. Va de 300 hasta 800 reales, o sea, depende del hospital, de verdad que depende del hospital, porque son muchos hospitales, Más o menos muchos. en dólares, ¿cuánto vendría A siendo ver, a ver, 800? 500 reales son $100, más o menos, más o menos, un poquito más. O sea, 90 más o dólares son menos entre 150 una a 5, una 5 o una 300. 6, exacto, o sea, tipo exacto, de 90 a 250 reales por ahí, dólares, perdón, de 90 a $250 más o menos la inscripción. Creo que $250 es mucho, $200. Y bueno, tiene el proceso de inscripción para, ¿cómo se llama?
del hospital. Para poder ¿cómo se llama? Hacer la prueba. Lo que pasa es que hay mucha gente que se inscribe, todos los médicos es al final del año las pruebas. Entonces hay mucha gente viajando por todo Brasil haciendo pruebas como loco en todos los lugares para ver dónde quedan. Y, No, me imagino. Ahora, nos vamos a... Seguimos hablando de plata. En cuanto a los sueldos de las residencias en Brasil, aproximadamente un sueldo así, más o menos, ¿cuánto estaría? no, es tabelado, es el mismo sueldo para todos los residentes, ¿cómo se llama? Que entran, que concursan y entran. Es 3.000, más o menos 3.300 reales mensuales que tú recibes aquí. Entonces, así, el sueldo es bajo, el sueldo es poquito. Lo que pasa es que cuando tú ya tienes revalida y tú estás trabajando como médico brasileño aquí, tú puedes hacer guardias. Y todos los residentes de medicina que hacen posgrado, a menos que sean millonarios y tengan mucho dinero y no quieran trabajar, pero todos hacen guardias. Claro. Entonces, una guardia, vamos a poner que va desde 700 a 1.700, 1.800 reales, depende de dónde hagas la guardia. ¿Okay? Que serían como entre 120 y $200 por ahí. Exactamente, $300, entre 100 y 100, no, 200, 150 a $300 más o menos que puedes hacer cada guardia de 12 horas. Entonces, todo el mundo hace guardias porque de verdad que cuando tú te gradúas tú comienzas a ganar mucho dinero, trabajas bastante, pero ganas mucho dinero. Y cuando entras a residencias te reduce a un cuarto el salario, o sea, tipo, te estoy diciendo, claro, haciendo guardias, te reduce un cuarto. Entonces nadie quiere soltar las guardias. Entonces se matan los fines de semana haciendo guardias para mantener más o menos el estilo de vida que tú tenías antes. Entonces muchos hacen también como una reserva de emergencia para poder hacer la residencia. Claro. Porque de verdad que... Entonces, está velado, 3.300 reales tú vas a recibir mensualmente, pero vas a recibir, vas a hacer guardias porque tú tienes tu reválida y vas a hacer guardias, vas a completar, por decir así. Ahí vamos sumando. Exactamente, vas sumando, porque hace falta cuando estás... Yo veo el sufrimiento de mis amigos. Ahora, la última pregunta que al menos yo le hago, y si gusta después pasamos a revisar las preguntas que los chicos fueron haciendo por aquí en el chat. La última es si hay diferencia, que igual ya la respondió. Esto es principalmente porque, por ejemplo, en España hay diferencia entre las personas nativas y los extranjeros en cuanto a cupos, en porcentaje de cupos. En Brasil no hay, porque cuando tú... hagas la reválida... Exacto, si tú haces tu reválida, tú eres médico brasilero para siempre. O sea, tipo, tú eres médico brasilero y no hay diferencia de ti con los demás. Existe, entre líneas puede existir una preferencia, o sea, de ¿cómo se llama? De yo voy a meter al de aquí, no voy a meter al de afuera. Puede ser, claro. Puede ser. Yo no voy a decir que, o sea, no te voy a decir que es así en todos lados, ni mucho menos. Yo soy parte de la coordinación de mi hospital, yo soy uno de los representantes de los médicos de la UTI COVID de mi hospital, que mi UTI, mi UCI, es la más grande del estado. Fui invitado para trabajar en los hospitales privados, por lo menos en mi ciudad, o sea, en Maceió. Sí. Pues. Yo vivía en Recife también y no eran tan abiertos así. Entonces, también tiene eso, tipo, tienes ciudades que son más abiertas con respecto a extranjeros y tienes, o sea, unas que son menos. Entonces, que son más abiertas y unas menos. Entonces, aquí, por ejemplo, me ha ido muy bien en Maceió y estoy en 2 de los principales hospitales privados y en el mayor hospital COVID del estado. Y yo soy venezolano y yo hablo con acento, con poco, pero hablo con acento todavía. Y así no me limitó. Entonces, si tú te destacas, eres buen médico, eres buen profesional, no generas problemas, más bien solucionas, tienes buen comportamiento, haces amistades, en fin, te van a reconocer. O sea, si eres buen médico y buena persona, te van a reconocer. En mi caso,
eh, así, puede pasar que alguien que no me conozca en São Paulo, si yo quiero concursar en una residencia en São Paulo, diga no. Si ellos dos tienen la misma nota, yo prefiero meter al de Brasil. Pero no hay nada escrito. Claro. No hay nada escrito. ¿Okay? Entonces, eso depende mucho del lugar donde estamos. Perfecto, doctor. Y una última pregunta que, si bien esa no la tengo, es en cuanto al idioma. Ajá. ¿Hay algún examen que se deba hacer previamente del idioma? Sí, sí. Si vas a hacer la reválida, para hacer la reválida no te hace falta el CELPE-BRAS. O sea, para presentar el examen, no te hace falta la reválida. El CELPE-BRAS es un examen nacional que hacen las universidades federales, ¿okay? Que se llama prueba de proficiencia en portugués. Entonces, la prueba de proficiencia de que hablas portugués. Es una prueba escrita primero y después una prueba, una entrevista que te graban y tal y te hacen varias preguntas para ver si hablas portugués, te preguntan de varios temas y tal, y tú hablas. Entonces, esa prueba también la hacen, o la hacían antes de la pandemia, 2 veces al año. Es solo ver la universidad federal en el estado donde estás para averiguar en cada una de las instituciones para ver cuál es la fecha y si la están haciendo y tal, porque con la pandemia, tú sabes que es limitado. Pero de todas formas, el CELPE-BRAS no te lo exigen para hacer la prueba, te lo exigen después de que aprobaste, la universidad te va a pedir el CELPE-BRAS con un nivel que se llama nivel intermediario superior, que es el nivel de, ¿cómo se llama?, de portugués suficiente como para tú comunicarte y ser médico aquí en Brasil. Entonces, está intermediario, intermediario superior, avanzado y avanzado superior, que son los 4 niveles que puede dar el resultado de la prueba. Pero si vives aquí en Brasil, que es una cosa que yo recomiendo en el proceso de la reválida, yo diría, bueno, o sea, si vives aquí en Brasil, definitivamente tú vas a tener una facilidad, ¿cómo se llama?, de saber el idioma, de comunicarte, de saber las formas que se expresen, porque una palabra puede significar una cosa diferente de lo que tú piensas. En fin, si vives aquí en Brasil, es mucho más fácil, definitivamente, ¿cómo se llama?, pasar en esa prueba y bueno, no es difícil cuando ya vives aquí. Perfecto, doctor. Si gusta o quiere agregar algo más. No, podemos responder las preguntas si quieres. Las preguntas que hicieron ahí, que vienen las preguntas de migración y tal. Todos esos temas son importantes. A ver, me voy para atrás para no dejar a nadie sin responderle las preguntas. Aquí me parece que empieza en esta. A ver. Wow, eran un montón de... Pasa que se fue conectando y desconectando. A ver. Aquí. Bueno, esto lo habíamos hablado al principio, pero se la repito. ¿Cuáles son los documentos que piden para aprobar? Me imagino que la referencia... Para listarlos de la revalida, imagino, ¿no? Para listarlos a pacientes en hospitales también. Okay. Así, lo básico de lo básico para hacer la reválida es tener tu diploma reconocido en tu país, suficiente como para tú trabajar en tu país, ¿ok? O sea, tipo, te graduaste, lo llevaste para el registro, te certificaste, lo pusiste, todo lo que tú necesitas para poder ejercer en tu país, que el diploma esté regulado en tu país, porque ellos van atrás de eso. Mira, este título está registrado, este título es legal, este título es legal. Ok, eso es lo que ellos buscan en esos diplomas en cada uno de los países. También tiene que ser pasado por el consulado brasilero, tu diploma. El consulado brasilero tiene un acuerdo que se llama Acuerdo de la Haya, okay, de la Haya, ¿no? Creo que es AJA o Haya, no sé. Él tiene un acuerdo, Haya, ¿no? El Acuerdo de la Haya. El Acuerdo de la Haya, hoy en día, muchos países no tienen que llevar el documento para el consulado para poner el sello, sino que hay un procedimiento, un formulario que tú llenas y tal, lo envías y tal, y ellos te reconocen tus documentos sin tener que llevarlo al consulado. Como por ejemplo el consulado también hace las pruebas del CELPE-BRAS. Hay algunos consulados que hacen la prueba del CELPE-BRAS. No tienes que venir para acá, para Brasil, para hacerlo. Mira.
Es una de las ventajas de ese programa. No sé cómo estará ahora, pero definitivamente es una ventaja. Perfecto. Y bueno, Ahora, el resto de los documentos son cosas, disculpa, son cosas así. Tienes que tener un estatus migratorio legal en Brasil. Eso es interesante porque, por ejemplo, si tú estás aquí en Brasil, quiere decir que estás legal. O sea, entre comillas. O sea, si tú entraste como visa de turista, estás legal en Brasil. O sí, sea, eso es un estatus legal. O sea, entraste, estás como turista, te puedes pasar un mes o 2 meses. ¿Ok? Si tú haces la prueba, en ese tiempo no hay problema. Yo tengo amigos que hicieron la prueba como turistas, salieron del país, entraron de nuevo, hicieron la otra prueba y así. ¿Ok? Entonces, estatus migratorio aquí en Brasil para hacer la prueba es que estés legal. O sea, no necesariamente tienes que tener una residencia fija aquí en Brasil para hacer la prueba. perfecto. A ver, doctor Teco pregunta, después de obtener la reválida, ¿se puede trabajar como médico general y luego, no sé, me imagino que se referirá luego de un tiempo decidir si haces o no la especialización? Sí, claro, claro. Buena pregunta, buena pregunta. Pasa con mucha gente aquí. Se gradúa de médico y comienzan a hacer guardias como locos, porque pasaron 7 años estudiando y quieren ganar dinero y hacen 36 horas seguidas, 48 horas, es una locura. Porque yo trabajo con mucha gente que también es recién graduada en la parte de enfermería, en la parte de semi-intensiva. Y ellos hacen guardias de 36 horas, 48 horas, ganan un montón de dinero. Y después de 3, 4 meses dicen, estoy cansado, viejo, voy a parar un poquito. Entonces, les da para planearse, les da como para programarse, ¿sabes? O sea, ganas un dinero, vas acumulando dinero, ok, yo quiero hacer residencia el año que viene, entonces voy a trabajar 2 años, bastante para reunir dinero, para poder hacer mi residencia tranquilo y no estar sin dinero durante la residencia. Entonces, se gana muy bien cuando trabajas bastante. Yo trabajo, bueno, yo ahora estoy trabajando, a ver, 70, 36, 48, unas 72 horas por semana estoy trabajando ahora. Trabajaba 80 antes, estoy trabajando 24, 24 y 24 y trabajo bastante. Y a veces hago 36 horas seguidas y trabajo un poquito más de 80, Claro, 84 horas. Pero eso después tú puedes tomarte un viaje, descansar o hacer la residencia tranquilo. Entonces, tú puedes tomarte tu tiempo para decidir, porque eres médico general y puedes trabajar bastante y ganar dinero hasta que decidas hacer tu residencia. perfecto. Y esto es mía porque surgió ahorita con esto. ¿Hay un límite de edad o algo para hacer la residencia? Que yo sepa, no, pero me agarraste con esa, no sé. Que yo sepa, no hay un límite, pero no estoy 100% seguro. No sé si ya vi en algún edital por ahí, ¿cómo se llama? Sobre edad, pero no debe, así, no creo que sea así bajita, ¿sabes? Tipo, no creo que sea, Claro. tipo, más de 40 años no puede, o sea, no. O sea, porque aquí mucha gente decide hacer posgrado después de, ¿cómo se llama? De ya estar un poquito más viejo. Claro, Entonces, y entrar en residencia, hacer varias residencias, en fin. Creo que no, pero bueno, de todas formas te voy a responder esa después con seguridad. perfecto. Sigo con otra pregunta que es, ¿qué es de cierto que hay universidades federales que pagan por hacer un posgrado? Sí, sí, lo que dije, hay varias universidades que tienen posgraduaciones que puedes pagar y puedes hacer una posgraduación ahí como si fuera una residencia normal. Tipo, yo conozco unos chicos de República Dominicana que están haciendo la residencia de cirugía general en Río de Janeiro, en el Instituto Carlos Chagas. También hay una universidad, la PUCI, que es PUC, que también recibe extranjeros para ese tipo de residencia. La USPI, como dije anteriormente, que la Universidad de São Paulo también tiene esas posgraduaciones, que son como si fueran residencia, o sea, pagas y es como si fuera una residencia, misma cosa que los brasileños aquí, pero no puedes trabajar por fuera del hospital porque no tienes reválida, solamente puedes trabajar en el hospital, no vas a ganar salario y bueno, y cuando termines te regresas a tu país. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿recomienda usted, bueno, igual esta sí la había respondido, ¿recomienda usted prepararse fuera o dentro de Brasil para la reválida? Bueno, el doctor la ha Sí, respondido ya,
y decía que por el idioma era recomendable estar en Brasil, ya que hay un examen de idioma. Exacto. También para saber cómo funcionan las cosas aquí. A mí me ayudó mucho. Yo vine con el programa Más Médicos, ¿no? No sé si conoces el programa Más Médicos. ¿Lo conoces, no? No. Bueno, el programa Más Médicos fue un programa que instituyó el gobierno en 2013 porque hacía falta médicos en Brasil. Entonces dijeron, bueno, como vamos a abrir el programa Más Médicos para brasileros. Pero si los brasileros no quieren, entonces vamos a abrir para los extranjeros y para los cubanos. Entonces trajeron 13.000 médicos cubanos y los extranjeros que querían venir a trabajar aquí también podían venir. Entonces yo, de hecho, yo metí mis papeles porque estaba haciendo clases de portugués con un brasilero y me dijo, mira, existe este programa. Y viendo la situación en mi país, yo dije, ok, me voy. Sí. Entonces, era el tiempo suficiente como para yo ganando salario, bien buen salario, para yo poder trabajar, estudiar y saber cómo funcionan las cosas aquí. Entonces, a mí me ayudó mucho saber estar adentro de la salud aquí, porque conseguía entender cómo funcionaba el sistema de salud y eso me ayudó mucho con la prueba de la reválida. Entonces, yo recomiendo mucho que sea aquí, estudiar desde aquí. Si no es posible, bueno, dale, o sea, dale play, estudia bastante, pero definitivamente hay un beneficio. Ay, mi mamá, tienes que ser residente brasileño para trabajar como médico después de la reválida. No, mami. Tienes que tener una residencia aquí. Aquí hay una residencia que se llama residencia temporaria, que tú puedes solicitarla porque dices, ok, yo me quiero quedar aquí, yo soy venezolano, yo soy colombiano, yo soy argentino, y te la dan por 2 años, la residencia temporaria. Y cuando termina esa residencia temporaria, ellos te pueden dar una residencia que llaman indefinida, pero dura 10 años. Entonces, ya esa es fija. O sea, ya esa es fija, o sea que ya eres residente fijo en Brasil. Y después de esa de 10 años, puedes solicitar como que ya naturalizarte. Puedes naturalizarte antes. Puedes naturalizarte antes. Con 4 años de esa residencia fija, ya puedes pedir la naturalización. Pero entonces tienes que tener un grado de residencia aquí para quedarte en el país. O sea, es importante. Perfecto, doctor. Si gusta, hacemos la última y cerramos. Okay. ¿Cuánto tiempo se debe estudiar para pasar la reválida? La primera y en la segunda etapa. Y si hay algunas fuentes de las que nos podría recomendar para estudiar. Bueno, depende de cada quien. Yo estudié 1 año, 6 meses leve y 6 meses estudié 6 días a la semana durante 3 horas, todos los días. Yo llegaba de trabajar, descansaba media hora y estudiaba 3 horas todos los días. Los sábados me tomaba una cerveza y el domingo volvía a estudiar. O sea, 6 días a la semana, 3 horas por día y gracias. Y es importante saber estudiar inteligente. Esa es la recomendación que yo hago. O sea, más que el tiempo que estás estudiando es estudiar inteligentemente. Porque el material que estás estudiando tiene que ser dirigido, porque hay mucho material. Cuando, por ejemplo, cuando compras las guías del Medcel Medcurso, te dan todo, neurología, neurocirugía, todo, porque te dan el mismo material para la reválida que para la residencia. Lo que pasa es que tú tienes que dirigir tus estudios a cada uno de los exámenes que tú vas a hacer. Entonces, estudiar inteligentemente. Digo, 6 meses intensamente es bastante bueno para la primera etapa, que es aquella de selección y discursiva. Ya para habilidades clínicas es practicar la parte de cómo entrevistar a alguien en portugués y tal, y estudiar los casos más comunes que preguntan. Pero eso ya es como que más fácil. Perfecto. Y esta es mía. Ajá, la última. A disposición. Mira, yo no tengo... Tranquila, puedes preguntar a voluntad. No sé cuánto tiempo tenemos todavía. Queda poco. Justo para lo que comentaba hace un ratito, es muy difícil
convalidar una especial, o sea, si uno, por ejemplo, es médico, no sé, clínico, es muy difícil la convalidación del título de, o sea, de médico y de especialista. De especialista. Bueno, para hacer la convalidación de médico especialista tienes que hacer la reválida primero. Es una de las exigencias. O sea, tienes que tener la reválida. Ya cuando tienes reválida tienes CRM, que es el número de registro de médico aquí, que es el CRM. Ya el proceso es burocrático. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que te dije de cirugía, de mi diploma de cirujano general. Yo tengo la carga horaria suficiente que cubre las horas de aquí. ¿Ok? Entonces tú tienes que buscar un curso aquí que tenga esa carga horaria igual a la tuya o menor, que tú tengas más horas, por ejemplo, para tú enviar todos los documentos. Entonces, todos los documentos tienen que ser traducidos oficialmente al portugués. Eso cuesta un poco de dinero. Eso puede salir caro. Por ejemplo, va desde 10.000 hasta 40.000 reales puede salir. Pero, por ejemplo, yo conseguí una chica argentina aquí en Recife que me ayudó, me dejó un precio un poco más barato, tal, lo dividí en 3 veces, en fin, y conseguí hacer mi traducción de documentos. Porque tienes que traducir los programas todos de la universidad, que son 300 páginas, por eso es que sale tan caro. Mientras más documentación tú le das a ellos, mejor. Porque ellos dicen, ok, están todos los programas traducidos, está oficial, aquí está el diploma, aquí están las notas, todo lo que tú puedas dar comprobatorio, tu diploma, certificado, pasado por el consulado brasilero, de especialista, tu diploma revalidado, todo. Entonces, todo se envía para Brasilia, para el Consejo Regional, y ellos analizan y se tarda más o menos un año el proceso. O sea, mientras que llega allá, lo analizan, es analizado por 3 especialistas de tu área, por ejemplo, medicina clínica. Entonces, son 3 médicos clínicos que van a revisar tu currículum para ver si los 3 le dan un ok y después te dan un retorno. Y cuando te dan el retorno, ya tú haces la documentación directamente con la universidad por donde enviaste los documentos. Perfecto, perfecto, doctor. Me parece que ya no hay más preguntas. Sí, bueno, felicidades a usted, doctor y doctora, muy valiosa información. Muchas gracias. A usted principalmente, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y le dejo este tiempo para que los invite a todos al curso que está por hacer y bueno, usted brinde la información de sus redes y lo demás. Gracias. Bueno, sí, la idea es crear un curso que mi esposa me regañó y me dijo, no ofrezcas el curso si no lo has hecho todavía. Pero la idea es hacer un curso para ayudar a la gente a saber cómo es ser médico aquí en Brasil, o sea, todos los pormenores, todas esas preguntas que me van haciendo, migración, tal, todo, tal. Pero de verdad que tengo que sentarme a hacerlo. Pero la idea es, ¿cómo se llama?, publicar un curso que ayude a toda la gente para, ¿cómo se llama?, para saber cómo es más fácil venir para acá, para Brasil y qué esperar. Hay muchas preguntas, yo sé que hay mucha desinformación, es bien difícil buscar información uniforme aquí en Brasil para eso, pero definitivamente con una orientación un poquito más guiada de la experiencia de aquí puede ser bastante bueno para la gente. De todas formas, invito a todo el mundo para me mandar las preguntas que necesiten en Instagram, en YouTube, respondo todas las preguntas siempre que puedo. Y muchísimas gracias por invitarme porque de verdad que me gusta hablar del tema. No, gracias a usted, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, quédense pendientes, sigan al doctor, así él les va tirando información importante y se quedan pendientes también para cuando él desarrolle el curso y lo saque, ahí mismo aprovechan. Doctor, muchísimas gracias a usted por tomarse el tiempo y nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ti y bueno, estoy a la orden cualquier cosa. ¿Okay? Gracias, doctor, que tenga buena noche. Nada, buenas noches.